La doctora Eugenia Corrales Aguilar es profesora catedrática e investigadora de la Facultad de Microbiología y del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de acá de la Universidad de Costa Rica. Como ustedes ya inclusive han tenido el gusto de conocerla previamente a través de los diferentes mecanismos de divulgación y de difusión en diferentes medios, ella realizó sus estudios doctorales en virología en Alemania y el postdoctorado lo realizó en España, de los cuales tuvo reconocimientos y graduaciones con honores. La doctora Corrales no solamente ha alcanzado el reconocimiento a nivel nacional, sino también internacional por parte de la comunidad científica a través de los diferentes estudios que ha realizado, y las menciones logradas reflejan no solamente la excelencia académica de la doctora Corrales, sino también su carisma y su proximidad como persona, la cual se traduce específicamente también en cada una de las actividades, tanto académicas como sociales, que lidera. Y actualmente también me parece que está realizando uno de los estudios o investigaciones que van a tener mayor impacto en la comunidad científica y académica, el cual objetiva la identificación de los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 y detectar también si existen inhibidores de unión al receptor. A todas luces es una investigación de gran valía y desde ya estamos ansiosos precisamente por tener los resultados, no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El propósito en general es precisamente generar ensayos aplicables en laboratorios de bioseguridad tipo 2, como los que tenemos en Costa Rica, dado que no contamos con la amplitud de otros espacios, como si se cuenta a nivel internacional. Y este proyecto precisamente fue uno de los elegidos para ser apoyado por parte del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, cuya casa matriz está ubicada en Italia, después de disputar también con muchísimos otros postulantes internacionales. Sin más preámbulo, le agradezco profundamente la presencia a la doctora Eugenia Corrales. Le anticipaba en el espacio que tuvimos previo a la introducción que nos brinda Ale, que la presencia de ella va a ser de gran valía, no solamente para la Oficina de Bienestar y Salud, sino para todas las otras personas con las cuales nosotros vayamos a compartir este conocimiento. Agradezco también a las personas miembros del CCIO que nos acompañan la tarde lluviosa de hoy, y agradezco también a las personas que ayudaron a coordinar esta actividad. Muchísimas gracias, doctora Corrales. El piso es todo suyo. Ok, ¿me oyen? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Bueno, para mí les agradezco mucho la invitación. Ya yo he estado en varias charlas con la Oficina de Bienestar y Salud y ahora me estaba fijando en cuál había sido la primera sobre el coronavirus y estaba viendo que, pues, que había sido en febrero del año pasado cuando todavía no había llegado y después en marzo ya cuando estábamos a las puertas de lo que está sucediendo hasta ahora. Bueno, yo le puse, espérense para poner el puntero. Aquí está, ahora sí. Bueno, yo le puse actualizaciones 2 porque, como les digo, tengo como 25 diferentes versiones de esta charla ya, porque cada vez se va uniendo y uniendo más información y más hallazgos y precisamente por eso estamos aquí. Bueno, mucha gente al principio creyó que el coronavirus era algo como nuevo y que estábamos en un mundo libre de bacterias y de microorganismos que causaban pandemias. Sin embargo, en los últimos años han habido cualquier cantidad de virus y de bacterias y de otros agentes infecciosos que se consideran emergentes. Emergentes es eso, que no se encontraban antes en un territorio o que aparecen desde cero. Entre ellos aquí vemos con estrellita pues el coronavirus. En ese momento no se le había puesto el nombre de SARS-CoV-2, sino que se llamaba el virus que causa COVID o nCoV, de COVID novedoso. Y sin embargo vemos que pues esto es un mundo que está lleno de infecciones y de virus
y eso también fue bastante impresionante al principio con esta pandemia, que las personas pues creían que vivían, no sé, en un mundo estéril. Aquí a veces se me ve en el chat, bueno, yo no voy a estar viendo el chat porque si no me distraigo. Bueno, los coronavirus son virus muy numerosos, es una familia de más de 4.000 miembros. De esos 4.000 miembros, 7 han logrado brincar al ser humano. Ese brinco generalmente se da de un hospedero natural, que en estos 7 virus, la mayoría han sido de murciélagos. Los murciélagos tienen una característica de que tienen muchos coronavirus de murciélagos y que los virus mutan mucho en esos virus, en esos murciélagos, porque los murciélagos tienen un sistema de inmune de defensa muy fuerte y entonces los virus van a tener que ir cambiando para ir escapando de ese sistema inmune. Precisamente por esa razón yo empecé a trabajar, a entrar con coronavirus ahora por la pandemia, porque en el 2012-2013 tuve un proyecto de murciélagos en Costa Rica y ver qué coronavirus de murciélagos estaban circulando en ellos. Estos murciélagos, al estar en hábitats a veces pristinos y a veces no, pues están en contacto con hospederos intermediarios, en que algunos casos se conoce, por ejemplo, la vaca o un tipo de civeta o de marsupial, camellos, y entonces esto ha dado origen a 7 coronavirus humanos, de los cuales 4 eran considerados los coronavirus aburridos, eran coronavirus que todos los años, todos nosotros sufrimos algún tipo de lo que llamamos resfriadito, que es mocos, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, y en Costa Rica casi un 25% de los casos de ese tipo de resfriados eran por estos coronavirus. Estos coronavirus en realidad nunca tuvieron ninguna importancia y muchos se encontraron por pura casualidad, serendipia, pero habían 3 coronavirus, o hay 3 coronavirus que son los coronavirus que nos han dado un poco más de sustos. 2 de ellos, el SARS-1, fue el primer virus pandémico de la familia coronavirus, estuvo en el 2002 o en el 2003, surgió en China, también en unas fincas de murciélagos y se pasó por mercados, igualmente que el SARS-CoV-2, animales que estaban intermediarios. La ventaja del SARS-CoV-1 o del primo mayor del SARS-CoV-2 era que, igual que el MERS, eran virus que cuando se transmitían la persona ya estaba muy enferma. Entonces, si se aislaba a la persona enferma, pues se rompía la cadena de transmisión. Ahora vamos a ver que con el SARS-CoV-2, pues esa fue la sorpresa y es lo que nos tiene en pandemia en este momento. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, había mucho conocimiento previo sobre biología y sobre epidemiología del coronavirus y muchos de los errores iniciales se hizo por creer que el SARS-CoV-2 era parecido al SARS-CoV-1, sin embargo se parece más a virus de otras familias como el de influenza que más bien al coronavirus, a estos SARS-CoV, perdón. Pero además, debido a que el MERS todavía está presente en el planeta, y que tiene un potencial pandémico muy importante, pues había mucha investigación en el MERS y sobre su inmunología y habían vacunas ya en camino a producirse. Y esto lo quiero que lo tengan ahí en el subconsciente cuando hablemos de vacunas. Bueno, uno de los primeros errores que cometimos todos, y me voy yo en esa tira, era creer que el SARS-CoV-2 era parecido al SARS-CoV-1 o parecido a la influenza, al flu, a otros virus, pero vemos que son relativamente diferentes. El flu es un virus mayoritariamente de vías respiratorias superiores. Muy pocas veces entra y hacen neumonía, sobre todo en pacientes de los dos extremos etarios, o muy viejos o muy jóvenes, o personas con factores de riesgo como diabetes, asma, hipertensión, etcétera. Tiene una tasa de letalidad relativamente baja, de 0.1, pero aún así infecta millones de personas al año y precisamente por eso hay campañas de vacunaciones que previenen complicarse por la gripe. Después está el SARS-CoV-1 que les decía, surgió en el 2002. El SARS-CoV-1 se transmitía también por vías respiratorias, también por aerosoles, pero como les decía, provocaba neumonías letales
pero la persona era infecciosa ya cuando tenía síntomas. Entonces, cuando empezó el boom de este brote que tenía el potencial pandémico, pues se encontró que si se aislaban esas personas que estaban enfermas, pues ya se rompían las cadenas de transmisión. Y eso fue muy bueno porque tenía una tasa de letalidad muy alta, de un 10%, de lo que se sabe, de lo que se investigó, porque en realidad en el 2003 el virus, por medidas de salud pública, pues desapareció, digámoslo, de la faz de la Tierra. Y hubo muy pocos infectados, 8.000. No sabemos si hubieran habido los millones de millones de millones que hay infectados en este momento, si sería diferente todos estos porcentajes. Y esto nos lleva a nuestro amigo el SARS-CoV-2, el cual al principio se creía que solo se transmitía por contacto cercano. Ahora ya sabemos que se transmite por aerosoles, que ahora voy a ampliar un poquito más en una filmina posterior. Sabemos que causa desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades severas. Tiene una tasa de letalidad muy variable dependiendo de la edad, como lo vamos a ver ahora, que va del 0.5 al 1 siendo conservador, yo diría más hacia un 2%, y hay cualquier cantidad de casos confirmados que ya ni siquiera los cuento y ni siquiera sé en este momento cuántos millones son. Este virus al principio muchos cometimos el error de nombrarlo como una gripecita y que probablemente era muy parecido a la influenza, sobre todo porque creíamos que o era muy parecido al coronavirus 1 y iba a ser controlado con la cuarentena y el encierre que se dio en Wuhan, donde empezó los primeros casos, perdón. Sin embargo, ya vimos que eso no funcionó. Y eso no funcionó precisamente por la forma de transmisión del virus. Pero además este virus tiene las particularidades que es más letal en personas de más edad. Aquí vemos que mayores de 80 son los que llevaban el peor dosis de letalidad en ese momento y veíamos que en los hombres, o vemos todavía aún, perdón, que en los hombres esa letalidad es todavía más frecuente que en las mujeres. Esto se ha visto en todo el mundo, hasta en Costa Rica, y además veíamos cómo la letalidad iba cambiando con respecto a se iba moviendo la epidemia a través del mundo, y ahora vamos a ver los casos en Costa Rica en que también estamos viendo cómo esa letalidad se está traspasando a una población que teóricamente no debió haber sido severamente afectada. Es más mortal que la gripe, eso ya lo tenemos claro. Esa mortalidad va variando por la edad. Si vemos estas líneas azules, estas son la mortalidad reportada por el virus influenza, que era uno de los que causaba mayor morbi y mortalidad en el mundo hasta el 2020. Y vemos cómo con diferentes publicaciones vemos que a partir de los 30 años este virus pues es 5 veces más letal, 9 veces más letal a los 40, y vemos que puede ser 22 veces más letal si uno tiene 80 años o más. Esto obviamente aunado a comorbilidades. Y esta filmina la quise poner porque no les voy a ser sincera, a mí me preocupa mucho muchas decisiones que se están tomando a nivel no solo universitario, sino nacional. Como les decía, este virus al principio se creía que se transmitía solo por contacto cercano, por eso se decía que se tenía que uno mantener la distancia a más de 2 metros de la persona y así bajaba el riesgo. Acuérdense que esto es un juego de probabilidades. Sin embargo, ahora, desde hace mucho, pero ahora ya con mayor fuerza, pues sabemos que el virus también se mantiene en aerosoles. Aquí es un riesgo bajo, pero la mayoría de las transmisiones en espacios cerrados se están dando por el fenómeno de aerosoles. Aerosoles son partículas que yo expelo al hablar, al respirar, que no caen por la gravedad, sino que se mantienen suspendidas en el aire y que tienen suficiente cantidad de virus para poder infectar a otra persona. ¿Esto por qué lo quiero traer al aire? Qué irónico, al aire, al aerosol. Bueno, hay muchos virus que se transmiten por esta misma vía y también otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis.
Pero esto preocupa mucho porque estamos tratando de volver un poco forzadamente a la presencialidad y vamos a ver cuando veamos el estado actual de la cuestión en Costa Rica que no es un momento para estar volviendo a la presencialidad. Estos aerosoles se disminuyen considerablemente cuando hay ventilación y eso es algo que no se ha explicado ni dado el peso importante que se tiene que dar a la hora de prevenir. El uso de mascarillas previene mucho o baja el riesgo cuando es cercano y cuando es en aerosol, pero es una mascarilla bien utilizada con el tiempo apropiado. Y esto lo digo también porque vemos mucho en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, personas que tienen una oficina en solitario, que se quitan la mascarilla por periodos de tiempo, pero hasta cuando llega otra persona se pone la mascarilla y eso lo que está haciendo es una acumulación de aerosoles en ese espacio cerrado. Una ventana ayuda, pero no disminuye el riesgo en total. Se dice que cuando las dos personas tienen mascarilla, pues hay un riesgo como de un 3% de infección, pero cuando la persona que está infectada y aún está expeliendo estos aerosoles eh, es la que se quita la mascarilla y la otra persona tiene la mascarilla, ese riesgo a esta otra persona sube ya casi a un 50% de infección. Entonces, esta es una de las razones por las cuales está costando mucho controlar la transmisión y mucha gente ha estado un poco confundida porque dice que es que les cambian los discursos en el proceso y precisamente lo que estamos viendo es la evolución de la ciencia en tiempo real. Como les digo, mucho al principio se creía que solo la persona enferma era la que podía transmitir el virus. Después empezó a surgir evidencia de que las personas presintomáticas o asintomáticas lo transmitían, pero se creía que tenía que tener un contacto cercano y ahora ya se confirma que hay aerosoles y que precisamente también es una gran fuente de transmisión. Este gráfico también fue un gráfico que se tardó sus buenos 2, 3 meses en salir y todavía no está muy, como decir, no es como el final, todavía hay tiempo, todavía hay nuevas cosas que se agregan. Esto es a través del tiempo, cómo es desde que una persona se expone al virus. Generalmente esa exposición se decía al principio que era de 1 a 14 días. Ahora ya se sabe que hay casos más extensos que puede llegar hasta 21 días, pero el promedio de ese periodo de incubación son de 5 a 7 días, o sea, 6 días después de la exposición es cuando la persona empieza a desarrollar síntomas. Pero lo que nos tiene en pandemia y en elevación de casos es esto. La persona es infecciosa días antes de tener síntomas y por lo tanto la instrucción de decirle a la persona quédese en casa si tiene síntomas es buena, baja la cantidad de contagios, pero ya la persona contagió a las personas que tenía que contagiar. Entonces, eso es una de las cosas que ha hecho sumamente complicado de controlar la pandemia y los contagios. Y son en momentos, como yo les digo, de fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos. Por ejemplo, cuando compartimos a la hora del almuerzo o a la hora del café, donde hay que quitarse la mascarilla, que es donde suceden la mayoría de estos contagios. Y en nuestras casas, donde tenemos la falsa seguridad que todos nos estamos cuidando y eso no es cierto. La persona es altamente infecciosa, o sea, sumamente infecciosa de un día antes de síntomas hasta 5 días después de tener síntomas. El virus es sumamente contagioso, sumamente exitoso, sumamente pegajoso, lo cual es la pesadilla de cualquier persona que trabaja en epidemiología y en control de las infecciones. Sin embargo, la persona puede relativamente mantenerse infecciosa hasta los 10 días después de inicio de síntomas. Precisamente por eso en los lineamientos se mantiene la persona aislada hasta el 10.º día. Pero hay personas, como les digo, bueno, se me olvidaba decir esto, se los acaba de decir,
pero hay personas inmunosupresas que podrían tener una excreción más prolongada del virus hasta los 14 o 21 días después de inicio de síntomas, lo cual hace difícil poner un corte claro de hasta cuándo es una persona infecciosa. El promedio en una persona sana es que hasta el 10º día ya la persona ya no sigue infecciosa. Este cuadro, esto es, por ejemplo, niveles de PCR, que es la forma de detectar el virus por excelencia, es el estándar de oro. Ahora se han introducido nuevas técnicas de medición de antígeno. La medición de antígeno tiene la ventaja que solo es positivo cuando hay una alta concentración de virus, lo cual implica que uno disminuye el riesgo de que esa persona, si tiene una prueba de antígeno positiva, contagie si se aísla. Sin embargo, todavía no sabemos cuánto es la dosis mínima infecciosa, o sea, puede ser que un virus sea suficiente y por lo tanto también esto lo ha hecho muy complicado el, el control de la pandemia. El COVID, no, perdón, la COVID, porque es la enfermedad, la coronavirus disease, eso hizo complicar también mucho el nombrar el virus, porque mucha gente cree que el virus es COVID y no, el virus es SARS-CoV-2 y es el que causa la COVID, porque es una enfermedad. Se divide en dos presentaciones hasta ahora. Una es la fase aguda, que todos lo sabemos, puede haber personas asintomáticas, todavía no se sabe, se cree que el porcentaje es como de un 20 a un 30% de las personas, yo les digo con suerte, que son exitosas. Hay un gran porcentaje de personas, se cree que como un 50%, que lo que tienen es una enfermedad viral leve, o sea, tienen dolor de cabeza, tienen un malestar general, tienen fiebre, tienen dolor de garganta, tienen tos, y es una tos seca, a diferencia de las otras enfermedades virales y bacterianas. También pueden presentar anosmia y disgeusia, nunca puedo decir esa palabra, que es falta de olfato y falta de gusto. Sobre todo la falta de olfato se está viendo muy relacionada al coronavirus. Diarrea, y no todas esas presentaciones o todos estos síntomas se dan en todas las personas, lo cual le da otro nivel de complicación más a la hora de controlar la pandemia, porque hay personas que lo que presentan es un dolor de cabeza, y no sé ustedes, pero yo casi que paso con dolor de cabeza constante, o un cansancio crónico, que también estoy constante desde marzo del 2020, o una diarrea que puede ser totalmente inespecífica, o hasta un malestar leve, en que también eso quiere decir que muchas personas ni siquiera se van a diagnosticar o creen que es algo normal y andan haciendo, como yo le digo, en buen tico, reguero del virus. Uno de los fenómenos que estamos viendo y que cada vez es más claro es que no solo esta fase aguda del coronavirus es lo que nos está causando morbilidad y complicaciones a nivel de salud, sino que existe una fase subaguda, que es una fase donde la persona que se complica hospitalariamente es la que entra porque tiene o neumonía o falta de oxígeno. Esto generalmente se da ya cuando la persona no es infecciosa, o sea, ya el virus ni siquiera está, sino que es una desregulación del sistema inmune que en lugar de protegernos, más bien nos complica. Pero lo que preocupa mucho, y en realidad es como prácticamente lo que yo le tengo más miedo, es a lo que se llama long COVID en inglés, o COVID persistente, que no está bien dicho, porque COVID persistente implica una persistencia del virus, como están otros virus, por ejemplo el HTLV o el HIV, sino que son COVID prolongado, que son manifestaciones a largo plazo de secuelas que todavía no tienen una razón, todavía no se sabe muy bien por qué se producen. Sin embargo, se han producido anteriormente por otros virus, pero nunca hemos tenido una magnitud de casos tan elevada como la que tenemos ahora, y tanto estudio como el de ahora, como para poder definir qué es lo que está sucediendo. Estos cuadros de COVID prolongado, prácticamente de cada 3 personas infectadas, una manifiesta alguna de estas presentaciones.
independientemente de si es asintomático, leve o severo. Obviamente se presentan más si la persona presentó COVID severo durante su fase aguda. Y estos cuadros son desde fatiga, desde un desmejoramiento de la calidad de vida, dolores musculares, dolores de articulaciones crónicos. Estoy hablando de personas que tienen ya más de 6 meses de tener un dolor articular crónico. Disnea, que es lo que más se presenta, o sea, falta de aire. Tos crónica, que no se va con ningún tipo de medicamento. A veces han requerido oxigenación constante. Esto es sumamente preocupante también, en que un tercio de las personas están quedando con depresión, con ansiedad, con problemas del sueño, con problemas cognitivos, lo que se llama el brain fog, o sea, lagunas mentales, eh, dolores de cabeza constantes, que esto lo están relacionando como un síndrome traumático, postraumático por el COVID. Problemas de corazón, o sea, cardiomegalias y miocarditis, perdón, crónicas también presentes en personas previamente hasta saludables, casos de tromboembolismo, y esto quiero que lo tengan ahí también en mente cuando hablemos de los efectos secundarios de algunas vacunas que están sucediendo y que están dando paso a amarillismo de la prensa. Fallo renal crónico, lo cual es sumamente complicado porque estas personas, generalmente las que se complicaron, ya tenían fallo renal de fondo y ahora lo tienen más complicado. Pérdida del cabello, esto es por el estrés. Y como les digo, esto es lo que se está viendo hasta ahora. Todavía no sabemos si van a haber secuelas a más largo plazo, y esto lo digo porque en otros virus, por ejemplo, como el Zika, que creíamos que era solo un virus congénito y que causaba malformaciones o microcefalia a las mujeres cuando el feto o el producto del nacimiento ya tenía esas manifestaciones, 3, 4 años después están viendo manifestaciones que solo se pueden relacionar con una infección de Zika durante el embarazo, y problemas de sordera, ceguera, falta del desarrollo lingüístico, cognitivo, convulsiones crónicas y problemas en el desarrollo y en el aprendizaje. Entonces, en este momento estamos viendo hasta ahora esto, pero yo siempre digo, y no sabemos cuáles secuelas a más largo plazo pueden haber. La doctora Pamela me pidió que hablara un poco de las mutaciones y de las variantes. Eh, Estos son definiciones importantes que hay que hablar. Mutaciones, estos virus mutan, o sea, cambian, meten errores en su sistema, en su información genética, y eso es a lo que le considera mutación. Cuando hay una acumulación suficiente de esas mutaciones, se considera una variante que no llega a ser cepa, porque cepa ya es cuando biológicamente hay una diferencia, pero esta diferencia es una línea muy fina, y entonces todavía en virología hablamos de variantes y nos cuesta mucho pasar al concepto de cepa. Y cuando yo agrupo estas variantes por medio de un origen geográfico, estamos hablando de un linaje. Esto se los digo porque, bueno, me pidieron un poco que hablara de las variantes, como les digo. Estos virus son virus ARN que tienen una tasa de mutación, o sea, son virus poco eficientes y son malos a la hora de copiar su información genética, lo cual viene a dar muchas mutaciones. Y muchas de esas mutaciones le dan una ventaja al virus, y cuando esa ventaja está dada al virus, pues persiste en la población de vacuna, y es lo que vemos en este caso. Eh, Esto es evolución viral. Evolución viral es que hay momentos en que hay un cuello de botella que me selecciona un tipo de variante en especial. En este caso estamos viendo, por ejemplo, que el cuello de botella es la respuesta inmune que estamos creando nosotros naturalmente contra el virus. Eso es lo que está seleccionando estas variantes, y estas variantes pues tienen una ventaja eh, evolutiva, como la vamos a ver más adelante. El SARS-CoV-2, pues normalmente tiene 2 mutaciones por mes, pero sin embargo debido a que hay tanta transmisión y tanto descontrol, pues estamos teniendo virus que ya tienen 34 mutaciones acumuladas, y entonces por lo tanto
estamos dejando que el virus haga lo que hace. Decir que un virus muta, decir que un virus virusea, no es algo nuevo del coronavirus, estos son los virus normales, hacen esto también, pero al haber tantos casos al mismo tiempo, pues estamos viendo que eh, le estamos dando una ventaja al virus. Y esto fue un presagio que sucedió en marzo del año pasado, del 2020. Si ustedes ven, lo que quiero es que vean el color anaranjado que fue sustituido por el color azul. Esto fue una mutación que sucedió en, antes de marzo del 2020, o sea, ya cuando el virus llegó a América y a otros lugares ya venía mutado y optimizado porque este virus eh, mejoró su transmisión debido a que eh, presenta mayor cantidad de virus en el tracto respiratorio superior, lo cual le da una ventaja en que si hay más cantidad de virus, pues es más fácil de expelerlo y es más fácil tener esos aerosoles y esos gotículas en el aire con más cantidad de virus. Hay muchas variantes, cualquier cantidad. En Costa Rica hay más de 70 variantes distintas y esto se los pongo aquí como en color para que lo vean. Esta mutación de la D614G pues sucedió por estudios científicos, sucedió en enero del 2020, o sea, el virus no tenía ni 2 meses de estar acompañándonos como seres humanos y ya mutó para ser más optimizado, porque les puedo decir que todavía hay espacio para optimizarse. Y de ahí salieron las distintas variantes que vamos a ver ahora. Esas variantes tienen una distribución global. Sin embargo, fueron detectados en ciertos países en específicos, que vimos la 1, la 2 y la 3. La 1 es la de Inglaterra, y fue detectada ahí porque Inglaterra es uno de los países que tiene mayor capacidad y mayor esfuerzo en secuenciar todos sus genomas, lo cual no quiere decir que surgió ahí, pero se detectó ahí. La V2, que es la surafricana, que es la misma historia, no se sabe si surgió ahí, pero fue donde se detectó primero, y la V3, que es la brasileña, que sucede lo mismo. Eh, el virus tiene un genoma, o sea, tiene una información genética, digamos que de la A a la Z, y cada una de esa información genética pues codifica para algo que le sirve al virus para poder hacer copias de sí mismos y propagarse. Sin embargo, estas tres variantes, que es la B117 y la B1351, creo que hoy lo dije mal en una entrevista, y la P1, que es la brasileña, pues nos preocupan porque tienen ciertas mutaciones en el sitio de unión al receptor celular. O sea, los virus son parásitos intracelulares y necesitan entrar a la célula para hacer copias de sí mismos y perpetuarse y pasarse el hospedero que sigue, que ese es el objetivo del virus. El virus no quiere enfermarnos ni quiere matarnos, sino que lo que quiere es copiarse a sí mismo y se aprovecha vilmente de nosotros. Y estas mutaciones aparecen en todo el genoma, pero las que nos preocupan son las que sucede en este blanco de la respuesta inmune. Entonces, las preguntas que se hacen con las variantes es, bueno, ¿por qué surgieron? ¿Fue por una selección natural? ¿Fue por pura casualidad? ¿O fue un efecto fundador? Que eso sucede mucho con el coronavirus, que es el primer virus que llega a una región, es la que se expande más, o sea, es por oportunidad más que todo. Si es por selección natural, ¿cuáles mutaciones se están seleccionando? Y estamos viendo que se están seleccionando ciertas mutaciones que le confieren esa ventaja al virus de poder propagarse y transmitirse mejor. Son ventajosas para el virus, para nosotros no. ¿Por qué? Porque pueden tener efectos en la transmisión, en la diseminación, en la antigenicidad, en el diagnóstico, en la clínica, pero hasta ahora, por dicha, no tienen ninguna resultado en el medidas de prevención, lo cual no quiere decir que suceda en algún momento. Como les decía, estas mutaciones, esta es la proteína en caricatura, que es el receptor celular, esta es la espícula, la famosa espícula, y vemos que hay una mutación que aparece muy a menudo, que es esta, en la posición 501, o sea, la proteína va del 1 al 1500, creo que es, y en la posición 501 hubo un cambio en el bloque constructor de esa proteína, lo cual hizo que fuera aún más pegajoso, o sea, aún más contagioso. O sea, ya venía un virus súper contagioso y mutó
no porque pensó mutar, sino porque le dio una ventaja al virus y le fue más fácil perpetuarse entre los seres humanos. Hay otras mutaciones, como les digo, que les ha dado otras ventajas. Por ejemplo, le da estabilidad al virus o les da una ventaja que todavía no conocemos. Y estas mutaciones pues están presentes, como les digo, en estas cuatro, ahora ya surgió una más, variantes de preocupación, o sea, de preocupación porque tienen esas mutaciones en esos sitios de reconocimiento de anticuerpos, que es lo que queremos para poder controlar un poco el virus, y las hace más pegajosas. Son cuatro: la de Inglaterra, la de Sudáfrica, la de Brasil y la de California. Em, Estas han tenido ya reportes de que son más transmisibles. Todavía no se tiene un veredicto fijo de si son más mortales, digámoslo así, en blanco y negro, pero sin embargo, al ser más transmisibles indirectamente van a provocar más muertes, porque al ser más transmisibles van a haber más casos, va a haber colapso del sistema de salud y por lo tanto van a haber muertes porque no se van a poder atender a las otras personas. Además, algunas vacunas han demostrado bajar su efectividad, no las han anulado todavía, sobre todo la surafricana y la brasileña P1, que son las que han dado más de qué hablar precisamente porque han podido escapar un poco de esta respuesta producida por las vacunas. Después hay otras variantes de interés, eso quiere decir que son potencialmente de preocupación, pero eh, también nos causan interés precisamente porque también tienen mutaciones en esos sitios específicos. Una es la de Nueva York y la otra es el monstruo de variante que salió ahora en Brasil, que tiene 34 mutaciones, que es la P2. Y Costa Rica, pues tiene prácticamente cartón lleno, porque solo nos falta detectar la P2, pero se han detectado ya todas las anteriores que les he hablado. Han sido introducidas normalmente como se introdujo el coronavirus, como se introdujo la D614G en marzo del año pasado y se han ido introduciendo poco a poco. Muchas personas han dicho hay que cerrar las fronteras para evitar el ingreso de estas variantes. Sin embargo, económicamente Costa Rica vive el turismo, entonces es muy difícil cerrar las fronteras y no entrar en una recesión más de la que ya estamos. Sin embargo, ninguna de estas mutaciones le ha dado un superpoder al virus en el sentido de que podemos seguir previniéndolo con las mismas medidas que estamos tomando hasta ahora. Estas variantes han ido sustituyendo las variantes anteriores. Vean, este es un gráfico de los cuadros de los casos de Inglaterra. Vemos que las variantes anteriores pues llegan hasta desaparecer prácticamente para ser sustituidas por un virus, como les digo, más optimizado, más contagioso. Y estos posibles mecanismos de transmisión no solo es porque hay una mutación en ese receptor y lo hace más contagioso, como sería este caso, sino que a veces lo que hacen es que hacen que el virus sea más fit, o sea, que se replique más, o sea, que haga más copias de sí mismo, lo cual implica que uno lo libera en mayor cantidad desde su persona o que tenga un más largo intervalo de contagiosidad. De hecho, se dice que esta P1, la brasileña, en lugar de estos 10 días, ¿se acuerdan que yo les decía que la persona era contagiosa por 10 días? Pues se dice que puede llegar hasta 14 o 15 días, lo cual vamos a ver si se expande en Costa Rica, si tenemos que otra vez retomar los tiempos de cuarentena a las personas. También lo hace más fit si se escapa o si es resistente al control inmunológico, si es más infeccioso o si le da una estabilidad en el ambiente. Pero todo esto tiene que ver con el comportamiento humano y si le damos todo el espacio al virus a transmitirse, no importa si aumenta o disminuye esto, pues el virus va a seguir cambiando y va a seguir mutando. Precisamente por eso tenemos que romper las cadenas de transmisión para que nos dé chance en la carrera de vacunación que estamos en que no salga ninguna variante que nos vuelva a las vacunas nulas. Nulas. Me dijeron que era un poco de la variante Tica, nos aceptaron el artículo ayer, precisamente, lo cual estamos muy felices. En Costa Rica hubo una variante que aparentemente es más frecuente. Si la vemos comparado con el mundo, prácticamente solo Costa Rica la reportaba.
Les digo, en pasado la reportaba porque al entrar a estas otras variantes, la inglesa y las otras, pues está habiendo una disminución de la variante tica y está siendo sustituida por otras variantes de preocupación y de importancia. Esta variante tiene una mutación no en el punto de unión ni en el punto de unión de receptores, lo cual no la hace tan peligrosa, pero tiene la mutación en que le confiere estabilidad a la espícula y estamos haciendo estudios para ver si le da una ventaja biológica al virus, pero estamos apenas empezando. ¿Cuáles son las implicaciones de estas mutaciones? Pues como les decía, la variante de inglesa se dice que tiene una mortalidad mayor, de menos de un 5% a un más de 6% en adultos hombres de 70 a 84 años y pasa porcentualmente a un 5% más de muerte. Sin embargo, otros estudios han dicho que aparentemente no lo es así. Entonces, otra vez estamos en un punto en que hay incertidumbre de saber si realmente son más mortales o no. Lo que sí ya está claro es que son más contagiosas. Una de las razones que nos preocupa más de estas variantes es esto, el problema, y es lo que les he estado hablando un poco, que es la evasión de la respuesta inmune, no solo de anticuerpos, sino de la otra rama del sistema inmune, que es la rama celular. Y vemos cómo el virus pues va mutando y cuando no es controlado por la respuesta inmune, pues ese es el virus que se perpetúa y que se pasa a otras personas. Y precisamente eso viene a llevarnos al tema de las vacunas. Las vacunas, pues la mayoría de nosotros sabemos que son preparaciones o de partes del virus o de componentes del virus o de otros patógenos que lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmune para producir una respuesta que nos proteja cuando veamos al patógeno de a de veras, en este caso al SARS-CoV-2. Las vacunas son súper beneficiosas, de hecho, después del lavado de manos y de la higiene, son la medida de salud pública que nos ha dado más ventaja como seres humanos y los que han salvado más vidas. Ha permitido la erradicación de ciertas enfermedades, por ejemplo la viruela. Y las vacunas lo que hacen es que tienen pedazos que, como les digo, entrenan a nuestro sistema inmune y este entrenamiento viene por dos partes. Una es la producción de anticuerpos, que son proteínas solubles que se unen al virus y evitan que ese virus infecte células o los agrega y los neutraliza. Y otra es la fase de células, que son células que se llaman células CD8, que son células que matan células que están infectadas por los virus. Entonces la vacuna está produciendo estos dos tipos de defensa y cuando vemos la entrena, este pedazo de virus o esa información de virus, y cuando vemos al patógeno de a de veras, pues nuestro sistema inmune dice, pues ya yo vi esto, ya yo estoy listo para defenderme y lo hace en poco tiempo y ojalá efectivamente. Normalmente la producción de vacunas es muy larga y muy tediosa. Tiene una fase preclínica que puede llevar años, de decir de 2 años hasta 20 años. Ya cuando se tiene un candidato prometedor, se va a ensayos clínicos, que ya es con seres humanos. Esos ensayos clínicos van de diferentes fases. La fase 1 es con decenas de personas, la fase 2 es con centenares y la fase 3 es con miles. La fase 1 lo que me dice es si la vacuna es tóxica, o sea, si es mala para la persona. La fase 2 es si es manejable y si produce una respuesta inmune, que es lo que yo quiero que produzca una vacuna. Y la fase 3 lo que me dice si es efectiva, o sea, si me protege ya sea contra la infección o contra la severidad. Una vez que uno tiene estos datos, que se pueden llevar años, pues pide permiso para hacer la comercialización, o sea, el licenciamiento y la comercialización de la vacuna, que también lleva años. Y una vez que ese ente, el regulador, dice, sí, sí, promete, vamos a producción y esa producción puede durar años. Como les decía, nosotros teníamos la ventaja con el SARS-CoV-2, que ya teníamos estos estudios previos adelantados en el sentido en que ya se sabía cuál era el talón de Aquiles del virus, que era la espícula, ya se sabía que había que producir anticuerpos y células T contra una zona en específico, que es la RBD,
que es el dominio de unión al receptor, por sus siglas en inglés. Ya se tenían estudios en animales y preclínicos para el MERS y para el SARS-1, porque se sabía que había potencial. Y esto se hizo muy rápidamente, lo cual llevó a tener más de 160 candidatos a los cuales se hizo el estudio clínico eh, acelerado, pero no descuidado, y así es como les digo yo, en donde se pudieron hacer un traslape de fases y se hizo producción a riesgo, no a riesgo de la persona, sino al riesgo económico de que podía ser que al final de la fase 3 la vacuna no sirviera para nada y ya usted había invertido millones y millones y millones de dólares y de colones en producir ese candidato. Una vez que se tuvieron datos muy prometedores, pues se hicieron los estudios a profundidad por esos entes reguladores y no es que me mandan la información hoy y yo mañana ya doy el veredicto. Estos duraron en lugar de 1 o 2 años, 1 o 2 meses y por eso se hizo tan rápido. No fue que se cortaron esquinas ni que se hizo descuidadamente, sino que se hizo aceleradamente y la transmisión acelerada del virus permitió cumplir estos ensayos rápidamente. Yo les puedo decir que nosotros éramos parte de uno de Zika, que el problema era que no habían casos suficientes de Zika como para poder decir que la vacuna era efectiva o no, porque había muy poco persona contagiada, entonces no había una fuerza estadística. Y esto permitió también la inversión bestial, perdón por la palabra, de dinero, eh, hizo que tuviéramos vacunas. Estos ensayos, pues lo que miden es, como les digo, la seguridad, o sea, que no cause daño, la eficacia, o sea, que me proteja. Y pues hay otros factores, por ejemplo, que sea fácil de administración, que sea susceptible a ser producida en gran escala, que sea de un coste accesible y que se pueda utilizar en vías de desarrollo, en países de vías de desarrollo como el nuestro. Como les digo, en junio del año pasado teníamos más de 120 candidatos y teníamos muy pocos en esta fase 1, 2 y 3. Y esto es al 13 de abril. Vemos que ya hay 5 autorizadas, 8 aprobadas para su uso de emergencia, 4 abandonadas, o sea que no sirvieron, o sea, después de toda la inversión y de todo esto, no sirvieron, lo cual le da a uno tranquilidad de ver que estos estudios clínicos se están haciendo con toda la seriedad del caso y con todos los controles del caso para poder decir que 4 pues no funcionaron y se cancelaron después de haber invertido tiempo, dinero y voluntarios. Esto hizo que para esta vacuna se utilizara una estrategia que venía ya de más de 40 años de investigación y venía ya madurándose en el proceso. Les cuento que si esta pandemia hubiera sucedido hace 10 años, no hubiéramos estado en este sitio donde estamos ahora que nos permitiera tan rápidamente producir vacunas. Y estos son vacunas de información genética. Esa información genética lo que hacen es empaquetar el mensaje, el ARN mensajero, es nada más una parte de la espícula, que es contra la que yo quiero producir la respuesta inmune, rodeada de una capa de lípidos, o sea, de grasa, para poder introducirla a la célula. Esa información genética llega aquí a la célula de la persona y se aprovecha uno de la maquinaria de la célula para producir proteínas, que es lo que hace normalmente con todas nuestras proteínas bioquímicamente, para producir esa partecita del virus nada más, que es la proteína, y que esa proteína sea reconocida por el sistema inmune y entrene al sistema inmune. Como les digo, estas vacunas se han estado estudiando desde hace más de 30, 40 años, pero a nivel de enfermedades infecciosas, los primeros ensayos de fase 1 o 2 que estaban en curso empezaron desde el 2013 y como les digo, las personas voluntarias de estos ensayos previos no han manifestado ningún efecto a largo plazo, y esto lo digo porque mucha gente dice que yo quiero esperar a ver qué pasa con las personas que se están vacunando, a ver si hay algún efecto a largo plazo, y por eso lo traigo sobre la mesa. Esto va a cambiar el paradigma de producir vacunas porque es un sistema muy rápido, muy efectivo
y muy bueno en producir vacunas y probablemente tengamos en el futuro otras vacunas de ARN mensajero con suerte, pero puede ser que no. Por ejemplo, el citomegalovirus es un virus monstruoso que tiene una forma de entrar a la célula súper complicada en que si funciona, pues va a ser una gran ayuda a todos y a todas las mujeres que sufren por la infección por citomegalovirus y citomegalovirus congénito. Esas vacunas, como les digo, entran en el cuerpo envueltas en una capa lipídica, se inyectan, entra y se utiliza la maquinaria normal de la célula para producir esa proteína del virus. Esa proteína del virus es reconocida como extraña, o sea que no es propia del sistema inmune, y esto hace que se produzcan las células T y anticuerpos. También han habido mitos de que como me están inyectando una información genética que me va a mutar y no sé, me va a hacer una terapia génica y hay cualquier cantidad de videos en WhatsApp y en todo lado sobre que esto es una terapia génica, pues les lamento decir que eso es una total falta de conocimiento, porque nuestras células, además de toda esta maquinaria, están llenas de una maquinaria completa para deshacerse de esos ARN mensajeros que quedan en el citoplasma, y entonces esto en cuestión de minutos, le puedo decir que en menor de 10 minutos, el ARN mensajero es degradado. Entonces, cuando uno le ponen esa vacuna, la célula tiene 10 minutos para producir proteínas y después esto desaparece. O sea, es un mensaje que le estoy dando a la célula y que después se me desaparece. O sea, no se me desaparece, lo desintegro. También hay otro tipo de vacunas, las vacunas basadas en proteínas o en vectores, y esto me voy a basar en la de adenovirus, porque es la de AstraZeneca, que también vamos a tener en el país. Esto lo que hace es utilizar otro virus, que es un adenovirus, un virus modificado para que no se haga copias de sí mismo, sino que nada más me sirva como vehículo para llevar esa información de la espícula del coronavirus también a la célula para que mi sistema inmune haga todo el trabajo. En el caso del coronavirus, también hay una proteína o sea, también hay una vacuna, que es la vacuna del Novavax, que también está utilizando el sistema o el experimento de probar que si yo le entrego ya la proteína al cuerpo, si también tengo una respuesta inmune activa. Hay otras vacunas virales que también utilizan esta tecnología. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B no es un virus atenuado ni es un virus inactivado como tradicionalmente son las vacunas, sino que son vacunas de proteínas. ¿Por qué no estamos haciendo vacunas con virus inactivados y con virus atenuados? Bueno, este virus, coronavirus, es un virus de bioseguridad 3, lo cual producirlo en grandes cantidades, un virus tan peligroso y tan contagioso, para después inactivarlo es sumamente peligroso y engorroso. Aún así, hay dos vacunas en China que están haciéndolas así, las inactivadas. Creo que es la de Sinovac y la Sinopharm, si no me falla la memoria. Y también hay otros grupos en que estamos tratando de atenuarlo, y ya también hay una vacuna china que es un virus atenuado que también se está utilizando. ¿Son mejores o son peores? No me importa, lo que me importa es el resultado final y es lo que me prevengan de la enfermedad severa y de la mortalidad, como lo vamos a ver ahora. Este es solo un gráfico de solo una de las vacunas que están aprobadas, que esta es la de Pfizer o BioNTech, que si vemos cuando se compara el grupo de los que no tuvieron la vacuna en el ensayo fase 3, se ve que la cantidad de personas que se infectaron por coronavirus iba en ascendencia, pero las personas que habían sido vacunadas por la vacuna de BioNTech, pues no se infectaban. Esta vacuna es de 2 dosis, una vacuna que se puso al tiempo cero y una vacuna que se puso al 21 días. Y aquí vemos que este quiebre entre infectarse o no infectarse sucede más o menos 12 días después de la primera vacuna. La segunda dosis se pone para mejorar la afinidad y la memoria del sistema inmune. Es necesaria. Sin embargo, otros países lo que están haciendo es poniendo solo primeras dosis debido a la falta de dosis que hay a nivel mundial. Pues se está teniendo una población parcialmente protegida en lugar de muy protegida.
Esto voy a volver, creo que al final un poquito a hablarlo. Bueno, ¿qué quiero en una vacuna? Pues una vacuna, la vacuna ideal sería la vacuna que me prevenga de la infección. Prácticamente ninguna vacuna en este momento de las más de 25 que tenemos en nuestro cuerpo previenen la infección, pero lo que previenen es la enfermedad. También pueden quedarse que las personas sean asintomáticas, pueden prevenir la hospitalización, pueden prevenir la severidad, o sea, que la persona requiera cuidados intensivos, puede prevenir la muerte y una vacuna perfecta sería la vacuna que prevenga la transmisión. Hasta este momento tenemos datos fijos y con mucha evidencia de que todas las vacunas que han sido aprobadas por entes responsables em, previenen la severidad, la hospitalización y la muerte, casi en un 100%, no se puede decir 100%, eh, pero ya tenemos algunas evidencias preliminares en que estas vacunas están también dejando a las personas asintomáticas, lo cual en conocimientos de patogénesis viral uno puede decir que eso significa que, que el virus está siendo controlado en la replicación, entonces hay menos cantidad de virus y porque hay menos cantidad de virus, pues también se está previniendo la transmisión. Entonces, esas vacunas son extraordinariamente extraordinarias. O sea, les puedo decir que prácticamente ningún científico creíamos que íbamos a tener vacunas en tan poco plazo y tan buenas como las que estamos teniendo. ¿Para qué sirven las vacunas? Pues para llegar a la famosa inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es la cantidad de personas en una población que tienen que estar vacunados para prevenir la transmisión en aquellas personas que no están vacunadas por razones de peso, ya sea, por ejemplo, la vacuna de influenza, se producen huevos embrionados y por lo tanto una persona alérgica al huevo tiene la contraindicación de que no puede ponerse esta vacuna, o por ejemplo la vacuna MMR, que son la de sarampión, paperas y rubiola, son virus atenuados y entonces una persona inmunodeficiente no puede ponerse esta vacuna porque los virus harían fiesta en esa persona. Este porcentaje de la población que tiene que estar vacunado se calcula con base al famoso R0, que es la cantidad de personas que se infectan desde una persona infectada. Para SARS-CoV-2 todavía estamos en discusiones y varía dependiendo de cuál variante es. Se dice que es de 2 a 6 personas y por lo tanto el porcentaje de la población que tiene que ser vacunada para romper estas cadenas de transmisión podría llegar hasta un 80%. El virus más complicado y más feo y más contagioso, y yo les digo a mis estudiantes, el más cabrón, es el virus sarampión. Por dicha hay una vacuna súper buena y súper efectiva y tenemos niveles de vacunación casi un 90%, que eso nos previene brotes de sarampión que están sucediendo lastimosamente por el movimiento antivacunas en que las personas dejaron de vacunarse en otros lugares. Lo que les decía, estos son los resultados de la fase 3 de las varias vacunas. Aquí ya falta gente porque se llegó hasta 30,000, 40,000 personas, por ejemplo, en la de Pfizer, en la de AstraZeneca y en la de Moderna. Y esto es lo que quiero que vean. De estos, prácticamente cero fueron hospitalizados, murieron o murieron por la vacuna. Entonces, las vacunas son muy seguras, son muy eficaces, son muy efectivas, como se están viendo a nivel poblacional, que vamos a hablar ahora, y es una de las soluciones a la pandemia que tenemos que fomentar. Hay efectos secundarios, obviamente, todos los medicamentos y todas las vacunas tienen efectos secundarios y por eso les pongo aquí que aquí tenemos tres, la Shingrix, que es la de contra el zóster en adultos, la de Pfizer, que es esta que estamos usando en Costa Rica, la de influenza cuadrivalente, y aquí se los comparo con placebo, o sea, con solución salina, con agüita que le están infectando a las personas. Y vemos que hay vacunas en que el lugar donde se inyectaron, pues tienen un mayor porcentaje de personas que lo reportan, dolor en el brazo, enrojecimiento del brazo, inflamación del brazo, se siente el brazo pesado, de hecho se le llama brazo COVID, que es el brazo por la vacunación de COVID.
puede haber dolores musculares, puede haber fatiga y esto es simple y sencillamente efectos que se dan por la activación del sistema inmune. No quiere decir que si yo no tengo nada de esto, mi sistema inmune no se activó, sí se activó, pero no se activó dándome estos resultados como cuando en otras personas. Eso no quiere decir que yo no voy a montar una respuesta inmune. Hay otros estudios que dicen que la segunda dosis es todavía un poco más causante de estos efectos adversos leves, que son efectos adversos secundarios manejables, que en 48 horas solucionan, que la persona tal vez puede decir, bueno, el día que me voy a poner la vacuna la voy a llevar suave, como digo yo, no correr una maratón ni hacer mucho ejercicio, sino eh, estar en reposo. Bueno, yo conozco gente que después de la segunda dosis se fue a subir el chirripó y la pasó muy mal en el chirripó. Sin embargo, vemos que son efectos adversos manejables. Lo que ha sucedido últimamente, y eso lo han visto ustedes en las noticias, estas últimas 2 semanas con la de AstraZeneca y esta semana con la de Johnson Johnson, que es una vacuna que tiene la ventaja de que solo es una dosis, por lo tanto era bastante, o sea, es bastante prometedora, es el riesgo a producir trombosis. Si ustedes se acuerdan en el cuadro de long COVID y de COVID prolongado, pues también hay un riesgo de trombosis por la infección por coronavirus y ese riesgo de trombosis llega casi a un 16.5%. Y cuando uno lo compara con otros factores causantes de trombosis, que son manifestaciones que ustedes que trabajan en salud no me van a dejar mentir, son muy comunes, desde trombosis por embarazos y por partos, eh, fumar es uno de los causantes de trombosis más frecuentes y tiene un punto 18. La toma de pastillas anticonceptivas, que yo por lo menos soy una que tomo y que sabía que había riesgo, pero no sabía que era tan alto, es de un 0,05 a un punto 2. Eso quiere decir que una en cada 1.000 mujeres que toman pastillas anticonceptivas van a tener un trombo en algún momento de su vida. Y en el caso de AstraZeneca, pues vemos que hay muy pocos apariciones de estos trombos, igual que con la de Johnson Johnson. El riesgo es muchísimo menor tener trombos por la vacuna que por estos otras, por sedentarismo, por obesidad, por traumas, por partos, como les digo. Pero, y por esto se los pongo aquí subrayado, la trombosis que se está causando por estas vacunas o que se parece que hay una relación con estas vacunas, parece ser que son por causas diferentes. Lo que se está viendo ahora es que hay un mínimo porcentaje de personas que desarrollan una trombosis del seno venoso cerebral, que es esto, por aquí estaba, CVST, ya no lo vi, no importa, en inglés, o de la vena esplénica. Y aparentemente lo que se está descubriendo en estas personas que tienen este cuadro es que tienen anticuerpos contra un factor 4 de plaquetas. Las plaquetas son aquellos corpúsculos de la sangre que se encargan de coagulación. O sea, se encargan de formar los tapones, como dice ahí un periodista por ahí que me entrevistó. Y lo que está produciendo esos anticuerpos es que estas plaquetas se agreguen, se eliminen, lo que causa la trombocitopenia. La trombocitopenia también está presente por una infección natural. Sin embargo, el nivel de las personas, de las menos de 100 personas, de 70 o 80 millones de personas que han recibido alguno de estos tipos de vacunas, o sea que la frecuencia es súper baja, los niveles de anticuerpos son muy altos. Entonces, todavía no se sabe si hay algún factor de riesgo inherente, o si hay o que son las personas que toman algún tipo de medicamento, o son personas que tienen algún otro factor, alguna otra enfermedad, alguna otra comorbilidad, porque han habido tan pocos casos que solo cuando se vacunaron más de 80 millones de personas se vieron. En los niveles, en los ensayos de fase 3, yo les hablaba que eran miles, eran 40.000, 30.000, 80.000 personas y no se llegaba a esa cantidad de personas para ver estos efectos adversos tan poco frecuentes, o sea, súper raros que se están viendo.
Sin embargo, esto ha causado mucha desconfianza en las vacunas y ha dado a mucha gente tener miedo de vacunarse, pero lo bueno es que hay tratamiento y que la persona cuando llega y tiene síntomas o tiene una trombocitopenia severa, pueden ser tratadas médicamente y pueden ser salvadas. A mí me preguntaban, ¿usted se pondría la vacuna AstraZeneca? Por supuesto que me la pondría inmediatamente. Ya a mí ya me pusieron la primera dosis de Pfizer, entonces ahora tengo que completar el esquema por Pfizer, pero si no me hubiera tocado la de Pfizer y me hubiera tocado la de AstraZeneca, también me lo hubiera puesto. ¿Por qué? Porque si yo pongo en una balanza el riesgo-beneficio, es muchísimo más el beneficio y la poca probabilidad de tener un trombo por la vacuna que si por me infecto por COVID, que si tengo enfermedad severa y como les decía yo le tengo pavor a las secuelas a largo plazo. Y la vacuna está previniendo todo eso. Entonces, hay que determinar o hay que explicar que sí, hay factores adversos poco frecuentes. Todas las vacunas, las 20 y pico que tiene usted adentro, también tienen estos factores adversos poco frecuentes. De hecho, la de fiebre amarilla, 4 de cada 1000, o sea, vean qué alto ese porcentaje, 4 de cada 1000 presentan encefalitis, que es una enfermedad severa, o sea, grave. Con polio, hay también personas que por la vacunación de polio también tienen cuadros de polio. La vacuna MMR, que es súper buena contra el sarampión, también presenta casos de trombosis, pero como les digo, es tan poco frecuente que si uno mismo pone en la balanza cuál va a ser el beneficio de esa vacuna, pues uno prefiere 1000 veces la vacuna. Por ahí decían que era 2 veces más probable ser alcanzado por un rayo que tener un trombo por la vacuna de AstraZeneca. Con eso les digo más o menos cuáles son la magnitud de este porcentaje de riesgo. Otra de las preguntas que se tiene es, bueno, ¿qué tan persistentes son? La respuesta después de las vacunas, estos son mediciones de anticuerpos por 3 diferentes tipos y esta es la vacuna de Pfizer, creo. Y si ustedes ven, se dice que ya por lo menos 6 o 7 meses después de completar el esquema, la persona sigue teniendo anticuerpos. Y si ustedes ven, no es un bajonazo abrupto, sino que es una pendiente relativamente no inclinada, lo cual nos da esperanza de decir que la persistencia de estos anticuerpos va a ser larga. El asunto es las variantes. Las variantes, por eso quería hablarles primero de las variantes y después de las vacunas. Como les decía, algunas de estas variantes virales pues han desarrollado este mecanismo de evasión inmune y de evasión de estos anticuerpos. Las buenas noticias es que el otro lado de la respuesta inmune, el celular, aquellas células que matan las células infectadas y que en virus son los que tienen el papel preponderante en el control de la severidad de las enfermedades, se mantienen igual. Sin embargo, como les digo, esto es una llamada de atención en decir que si seguimos dejando al virus transmitirse de la manera y de la cantidad que se está transmitiendo, podría, y vean, podría haber alguna variante que se escape totalmente de la vacuna. Y eso es a lo que tenemos temor y eso es a lo que hay que trabajar con educación y con tratar de decirle a las personas que sigan manteniendo eh, las medidas, que ahora se las voy a repasar porque nunca pierdo la oportunidad para repasar las medidas. ¿Qué hay que hacer para salir de la pandemia? Pues vacunar y vacunar y vacunar. Esto es un cuadro de, por ejemplo, esto en gris son los susceptibles, o sea, las personas que no han sido ni infectadas ni vacunadas. Aquellas que son enfermas tienen una protección de por lo menos también 3 meses. Sin embargo, no sabemos qué tan fuerte es esa protección y por eso se está recomendando que aunque la persona haya tenido coronavirus, por favor se vacune para llevar esa respuesta al 100%. Esos son los recuperados, perdón. Y ahorita hay muy pocas personas vacunadas, pero esperamos que con el tiempo estas personas vacunadas pues aumente y haya muy pocas personas susceptibles o enfermas por el coronavirus. El problema es que si bien alguna de estas variantes nos puede devolver casi que a un tiempo cero. Esto, como les digo, no ha sucedido, no está sucediendo con estas variantes, pero
puede ser una posibilidad o una probabilidad si le damos todo el espacio al virus de mutar. Y esta es una de las filminas que a mí me da muchísima esperanza de salir de la pandemia. Ustedes saben, Israel fue uno de los países que inició la vacunación prácticamente 5 días antes de nosotros. La diferencia es que Israel eh, hizo negocio con Pfizer en el sentido en que le pagó más a Pfizer y le dijo, deme dosis para toda mi población ya a cambio de darle toda la información de todos los vacunados, que yo no sé si los ticos también hubieran estado tan dispuestos a hacer eso, dudo de muchos, pero yo por lo menos lo hubiera hecho. En este momento hay 85% de las personas de Israel mayores de 16 años ya vacunados o que ya fueron recuperados después de una infección. Y vemos que de diciembre a abril hay un 98% menos casos, hay un 93% de menos enfermos críticos y hay un 87% de menos fallecidos. Y esto es a lo que queremos llegar todos con nuestras campañas de vacunación. Sin embargo, el problema es la demanda y la poca oferta de vacunas que hay en el mundo, porque tenemos que vacunar a los billones de personas para salir de la pandemia. ¿Por qué les vengo a decir esto? Bueno, hay mucha esperanza por la vacuna. Eh, yo siempre he tratado de ser poco amarillista eh, y, y me da mucho ánimo el seguir informando cuando uno ve gráficos como así, como este, perdón. Pero cuando uno ve lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento y a las puertas de la tercera oleada en que estamos, pues vieran que me asusta mucho y vieran que voy a ser un poco amarillista porque les voy a tratar de meter miedo y voy a tratar de que, no sé, hagamos un poco de conciencia de a lo que vamos. Estos son datos de la caja. Esta es la tendencia país al 12 de abril. Todavía hay un par de días de más. Si vemos, estos son el famoso aquel R0 en el país, que al principio un R0 muy alto y después hubo varios momentos. Este fue después de Semana Santa, donde hubo un, eh, una cuarentena muy pseudo dura, como digo yo, porque aquí nunca ha habido una cuarentena severa ni dura como en otros países. Después nos seguimos manteniendo con un R0 un poco mayorcito. Hubo varios momentos en el año en que tuvimos bajonazos de R0, pero sin embargo, pero aquí en muy chiquito vemos que ese R0 va en aumento. Y ese R0 va en aumento, eso quiere decir que de una persona se están infectando 1,5 personas, o sea, en más fácil de 100 personas se están infectando 150 personas y eso es lo que me está elevando los casos a nivel exponencial. Y este cuadro de aquí viene con los casos nuevos por semana y lo que quiero pasarles es esta línea roja. Estamos en un momento en que estamos al mismo nivel que estábamos en julio del año pasado, a las puertas del mayor brote que tuvimos hasta ahora, pero con serias desventajas. Una de esas desventajas es el cansancio y el hartazgo pandémico de la gente, en que está actuando como si no estuviéramos en pandemia, haciendo reuniones, haciendo fiestas, viéndose, teniendo las 3 Bs, como yo digo, bodas, bautizos y bares, que son sitios donde hay mucha transmisión. Pero una de las cosas que más preocupa es que en este momento teníamos el aumento de casos en focos específicos en el país. O sea, teníamos aumento de casos en la zona norte, en San Carlos, teníamos aumentos de casos en las zonas limítrofes, teníamos aumentos de casos en Pavas y Alajuelita, por ser zonas densamente pobladas en el GAM. Y a diferencia de ahora, tenemos brotes a nivel nacional sucediendo al mismo tiempo. O sea, ya vamos muy avanzados en los brotes como para poder contener lo que se nos viene. Hay lugares en que siguen siempre manteniéndose en rojo, Pérez Celedón, Heredia y Alajuela,
como les digo, Alajuelita, Pavas, o sea, lugares, Punta Arenas, siempre son lugares donde siempre han habido más casos. Y una de las cosas que preocupa desde el punto de vista epidemiológico es la aceleración de casos que se están dando. Vean que en el año pasado, cuando teníamos el aumento de casos, pues había 671 casos nuevos por semana. Y en lo que llevamos hasta el momento, ya vamos por 348 casos por semana, lo cual son muchos. Y lo que nos dice es que no estamos controlando la transmisión. Otra, esto aunado a la hospitalización, que también va en aumento, y como ustedes saben, si fuera que la gente nada más se enferma y tiene que guardarse en la casa, pues tal vez no estaríamos en una situación, en un escenario pandémico como el que estamos, pero el problema es que se colapsa el sistema de salud por ingresos COVID y porque no hay campo para atender las demás emergencias o comorbilidades en los hospitales. Y vemos que ingresos hospitalarios, vean que aquí habían 53, aquí habían 42 ingresos por semana y en este momento vamos por 41 casos por semana, perdón, ingresos por semana. Entonces hay una aceleración muy importante en los ingresos. Otra de las cosas que preocupa es que ustedes saben, las campañas de vacunación se han basado en las personas que han tenido mayor mortalidad, como les dije anteriormente, los mayores de 70 y 80, que vemos que aquí son estos en cafecito, que son estos, y no vemos un aumento de casos en esas personas, pero vemos un aumento de casos en las personas jóvenes. Jóvenes queremos decir de 20 a 60. Yo me siento feliz porque todavía entro en la categoría de joven, a pesar de tener más de 40 años. No vemos un aumento en los niños y niñas porque los niños y niñas tienen muchos cuadros asintomáticos, entonces no se diagnostican. No es que no están siendo infectados, sino es que no están siendo contabilizados, pero también se infectan. Y esto es lo que preocupa, porque esta gente son las que están rompiendo burbujas, las que están yendo a bares, las que están haciendo fiestas, las que están yendo al gimnasio, las que están haciendo presencialidad en la universidad, las que están haciendo, movilizándose más y son los que van para arriba. Y no solo en casos, sino también en hospitalización. Aquí vemos la cantidad de personas hospitalizadas en salón y en cuidados intensivos por edad y vemos que el grupo de 30 a 60 son los que llevan la delantera y estamos viendo personas más jóvenes, más severas en hospitalización. ¿Por qué? Alguna gente dice que pueden ser las variantes, pues como les digo, todavía no se ha dado el veredicto final de si son las variantes realmente que son más severas en esas poblaciones, sino porque el virus está buscando susceptibles, porque la gente está más confiada y porque la gente lastimosamente no está buscando ayuda médica a tiempo, sino que ya llegan muy complicados y llegan directos a unidades de cuidados intensivos porque o les asusta que les digan que tienen COVID o no quieren que los guarden los días o no quieren, también hay un gran estigma social, lo cual, perdón, es una gran estupidez el decir que uno se infectó de ahí, es un virus súper contagioso y de ahí, a veces lo que hace falta es un encuentro de 2 segundos para infectarse o una mascarilla mal puesta para infectarse. Una de las cosas que preocupa es el aumento en camas, o sea, en ocupación de camas. Vemos que UCI críticos, UCI severos, en moderados y en leves va para arriba y en camas COVID, que son camas que nada más necesitan un soporte de oxígeno, no necesitan mayor complicación. Y al aumentar las camas por COVID, pues disminuyen las camas ocupadas por otras patologías, lo cual todo lo que es cáncer, todo lo que son operaciones, todo lo que son procedimientos que se debieron haber realizado por estos 2 años, pues están viendo suspendidos o pausados a costa de un alto morbilidad y no sabemos si de alta mortalidad a futuro. Y con lo que les decía yo de la vez pasada, que está, o sea, de la diferencia entre el aumento de casos del año pasado y el aumento de casos de este año, en que tenemos Costa Rica prácticamente en todo su país, en el aumento de casos, el año pasado cuando empezaron los casos teníamos una ocupación de un 30% de las camas críticas y severas, y así se aumentó, aún así
casi en un 1000% la cantidad de camas de estas dos categorías, pero ahorita empezamos este brote o esta tercera ola con más de un 80% de ocupación en ya estas camas. ¿Por qué? Porque la persona cuando entra a estas unidades de cuidados intensivos no se mantiene un par de días. El promedio, si la persona sale viva o muerta de estos cuidados intensivos, porque además se tiene un 60% de probabilidades de morir cuando usted entra a UCI crítica, a UCI severa, son 14 días. La persona que tiene el récord en Costa Rica de estancia en cuidados intensivos fueron 161 días y sucumbió finalmente a la enfermedad. El costo no solo en salud, en atención, en el desgaste del personal de salud que está atendiendo a estas personas, sino también monetariamente. Cada día de estas camas cuesta entre 4 y 6 millones de colones. Es exorbitante, asusta mucho y preocupa mucho. Y lo que preocupa mucho es que no hay mucho espacio para volver a poner restricciones. Eh, a mí la gente me pregunta, si usted fuera la que decidiera poner restricciones, pondría. Yo siempre le digo de broma, es que ustedes hubieran estado encerrados desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022 si yo fuera la que estuviera decidiendo eso. Pero la economía, el comercio, hay un gran sector que vive al día a día, la informalidad no lo permite. Y precisamente por eso el gobierno está dejando en manos de otras personas esa responsabilidad. Y lastimosamente, y quisiera equivocarme, se va a salir de control. Por lo tanto, y por esto ya casi termino, les quiero otra vez repasar las medidas en que cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta cada vez que estamos en contacto con otras personas y medir nuestro riesgo personal de COVID o no COVID y saber las consecuencias que quiero vivir por infectarme o por infectar a otras personas por COVID. Y es evitar las 3C, los espacios cerrados. Y como les digo, a mí me preocupa mucho en la Universidad de Costa Rica, en que muchos administrativos se está dejando la decisión de la presencialidad a personas que no tienen un gran conocimiento en enfermedades infecciosas a costas de la salud y con este aumento de casos. O sea, es que si ustedes me estuvieran diciendo, estamos igual que estuvimos, no sé, en enero, yo les digo, sí, puede ser que volvamos un poco a la presencialidad, pero en este momento no se ve bien. Lugares concurridos o conglomerados, o sea, evitar los contactos. Yo siempre lo digo, bueno, si usted era una persona muy sociable y le gustaba, no sé, enfiestarse todos los días de la semana, pues haga un estudio de riesgo y tal vez júntese con una o dos personas para evitar los contactos cercanos, que es el otro punto, tal vez una vez por semana o tal vez 15 días, una vez cada 15 días también porque somos animales sociables y también tenemos nuestra salud mental y también mucha gente necesita este contacto cercano y social. Esto me lleva también a promover las 3M, las mascarillas, como les digo, mucha gente dice, es que usted al principio decía que las mascarillas no eran necesarias, y yo, bueno, sí, al principio se creía que este virus solo lo transmitían las personas enfermas, entonces solo las personas con síntomas tenían que tener la mascarilla, se creía que era como un coronavirus en que solo si estaba severamente enfermo iba a transmitirlo, y ahora vimos que las personas presintomáticas, o sea, sin saber si tienen o no tienen el virus, asintomáticas, que no se sabe también si tienen o no tienen el virus, pues también transmiten mucho el virus y precisamente por eso una buena mascarilla, pero con todas las instrucciones, que esté cerrada, que la nariz no esté afuera, no, no hay día en que yo pase gritando en la calle y a la gente, nariz afuera, porque es impresionante la cantidad de gente que a estas alturas de la pandemia no sabe cómo usar una mascarilla bien. Debe cambiarse cada 2, 3 horas. Si se humedece, debe cambiarse. Tienen que ser de 3 capas. Si yo estoy en un lugar cerrado, aunque sea por un tiempo corto, no debería ser de tela, sino que debería ser N95. Y todas estas decisiones se tienen que tomar personalmente a ver si yo estoy dispuesta a vivir con el riesgo o no. Las manos lavadas, es impresionante la disminución en otras enfermedades, por ejemplo, diarreicas, que se han visto a nivel mundial. eh, Gracias a las manos lavadas. A mí me impresiona el montón de gente que no se lavaba las manos después de ir al baño. Eh,
países que había un 80 y pico por ciento de que las personas no tenían la costumbre de lavarse las manos. Y los metros de distancia, antes se decían 2 metros, yo digo, entre más lejos mejor. Y si no se va a poder mantener esto, pues la ventilación, ahí que me faltó también, es muy importante. Y ahora le unimos una más capa a la protección, que es la vacunación, y por eso debemos vacunar y vacunar y vacunar. Va lento, a nivel mundial va lento, es un asunto de oferta y demanda, no hay suficientes dosis para la cantidad de gente que se debe vacunar. Costa Rica está haciendo un buen trabajo con lo que tiene, y ha ido modificando las decisiones en la vacunación con el tiempo para poder acelerar y optimizar la vacunación. Obviamente sería muy diferente si en este momento nos dicen, ahí están las 3 millones de dosis, se podría hacer de una manera diferente, pero con la entrega de dosis a cuentagotas, con proveedores que han incumplido las entregas y con el montón de vacunas que aún no han sido aprobadas por estos entes serios de aprobación, como la Sputnik, como la Sinopharm, como la Sinovac, pues todavía no podemos. Todavía hay un montón de vacunas que están en fase de desarrollo. Ojalá que hayan más, entre más hayan en distintos lugares, con distintas formas de almacenamiento y con distintas formas de producir, o sea, de la plataforma de producirla, mejor. Y aquí termino y dejo un espacio para preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Primero, excusar al doctor Caravaca, quien tuvo que retirarse porque tiene una gira con autoridades universitarias, entonces no pudo permanecer hasta este momento. Agradecerle su presentación. Tenemos algunas consultas. Permítame un momento, por favor. Primero nos preguntan, ¿cuánto tiempo después de la infección aparecen los cuadros persistentes, entre comillas? ¿Cuánto tiempo podría pasar? Lo que se está reportando hasta el momento es que es prácticamente continuo, o sea, que yo estuve mal o estuve sintomático y de repente empiezo a sentir esos síntomas. Hasta ahora, la longitud de las personas que presentan esos síntomas se ha dado desde que tuvo el cuadro hasta por 6 meses, pero le puedo decir que eso persiste. De hecho, yo tengo, como les digo, a mí eso es lo que me da más miedo, pero yo tengo a varios amigos en Europa que se infectaron en abril del año pasado y a estas alturas no pueden subir gradas, no pueden caminar más de 100 metros, no tienen capacidad de concentración, tienen lagunas mentales, tienen dolores crónicos articulares y tienen tos crónica, o sea, van casi ya por el año de persistencia. Entonces, que yo le pueda decir, no, esos aparecen, no sé, 10 días después de que le dieron de alta, eso no se lo puedo decir, es un continuo. O sea, puede ser que se mantengan o puede ser que aparezcan. Por ejemplo, las manifestaciones cardíacas solo se vieron o se determinaron, perdón, se estudiaron y se determinaron en deportistas universitarios estadounidenses que tuvieron COVID asintomático y cuando volvieron a hacerse las pruebas de esfuerzo para retomar su deporte, sea cual sea, pues empezaron a ver esas manifestaciones cardíacas y se dieron cuenta porque las midieron, no porque hubo un síntoma en específico. Entonces, no le puedo decir a partir de cuándo, sino que le puedo decir que es continuo. Nos consultan, aunque se hayan traslapado las fases y se haya hecho una producción masiva de vacunas, inyectándose una cantidad impresionante de dinero, ¿cómo se analizan los tiempos tan necesarios en la aplicación de las pruebas y análisis de posibles efectos secundarios a largo plazo? Sí, como les digo, estas tecnologías, tanto la de Pfizer y la de AstraZeneca, son tecnologías que ya venían con años de desarrollo, más de 30 años en voluntarios, más de 10 años en voluntarios con enfermedades infecciosas y en el caso de AstraZeneca hay aprobación de vacuna contra el ébola, que es de hecho la que se está usando en este momento que hay un brote en África, en esa misma plataforma y no se han visto efectos adversos a largo plazo.
¿Por qué? Bueno, la de Pfizer, como les digo, es un mensaje que se destruye en cuestión de 10 minutos y el sistema inmune nada más está produciendo lo que hace el sistema inmune, lo que todos nosotros hemos hecho cada vez que estamos en contacto con algún patógeno y cada vez que nos han vacunado. Eh, y con la de AstraZeneca, como les digo, no se han visto efectos a largo plazo. Yo entiendo la duda que la persona tenga en decir, es que no sé qué va a pasar en 10 años. Pero entonces yo le respondo, ¿y usted sabe qué va a pasar en 10 años con las personas que hayan tenido COVID? Con estos fallos renales, con estos fallos crónicos, con estas fallas mentales, con esta depresión, con esta ansiedad, con todo esto. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner en una balanza el riesgo-beneficio y viendo que ya hay suficiente información. Le puedo decir que ese ensayo de Zika fue una plataforma de ARN mensajero y hubo gente en Costa Rica que fue voluntaria. O sea, hay gente desde el 2013 en Costa Rica, o sea, hace 9 años, no menos, 8, 7 años, 8 años, en que tuvieron como voluntarios esa tecnología de ARN mensajero y después de 8 años no se ha observado absolutamente nada. Entonces, sí, existe la duda, existe la incertidumbre, pero para mí tiene mayor peso, la incertidumbre de las secuelas a largo plazo de COVID. Usted menciona que lo recomendado es que una persona que sufrió COVID debe vacunarse para llevar esa inmunidad al 100%, pero ¿por cuánto tiempo tendría esa condición? Si el virus sigue mutando constantemente, ¿se podría reinfectar? Y lo otro es si será necesario aplicar refuerzos, ya sea a mediano o largo plazo. Sí. A ver, las reinfecciones es algo muy común en los coronavirus. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían 4 coronavirus aburridos respiratorios? Bueno, pues todos tenemos infecciones constantes cada 2, 3 años con estos coronavirus y estos coronavirus no mutan tanto. Sin embargo, las otras infecciones no son tan severas. Entonces, en este momento no se sabe si las reinfecciones son menos severas o más severas. Hay de todo, en todas las que se han reportado hasta el momento, hay desde asintomáticas, hay desde complicadas, hay hasta muerte. La buena noticia es que cuando se hicieron estudios ya a largo plazo, pues se vio que este porcentaje de reinfección, por lo menos a los 6 meses después de una infección por COVID, o sea, por el virus, es muy bajo, es de un 0,04%. Entonces no es algo tan corriente que hemos visto. Pero eso no quiere decir que en cuestión de 2 o 3 años, porque el virus cambie, nos podamos reinfectar. Y esa es la llamada de atención que nos está dando la P1 y la surafricana, o sea, la brasileña y la surafricana, en que es posible reinfectarse aún teniendo una respuesta inmune. ¿Esto qué nos lleva? Estamos en una carrera, no sé si una carrera, mejor en un juego entre el gato y el ratón, o sea, entre nuestra respuesta inmune y el virus. Y entonces estamos en un momento en que estamos tratando de controlar el virus y el virus va a mutar y va a cambiar. Y esto, en el momento en que se tenga ese panorama o ese escenario, pues se va a tener que poner un refuerzo. Es muy probable, y eso se los puedo decir, es muy probable que se tengan que poner refuerzos. Lo que no sabemos es si va a tener que ser un refuerzo a todo el mundo, como se está haciendo ahora con la vacuna, o si va a tener que ser solo un refuerzo tal vez a la población más susceptible. A esas poblaciones de mayor edad, con diabetes, con hipertensión, como se hace con influenza, que es solo una cierta población a la que se les da esos refuerzos o esas renovaciones anuales. Como les digo, es esperable desde el punto de vista viral y desde el punto de vista inmunológico que el virus se escape. La pregunta es cuándo, y les digo, pues depende de nosotros, porque si nosotros le damos el espacio al virus, el virus va a mutar. Muchas gracias. Por otro lado, nos consultan si yo estuviese vacunada, aún así podría ser vector del virus, podría ser un agente transmisor del virus. Excelente pregunta. Y eso era algo que se temía mucho y todavía se está en cuestionamiento,
porque estas vacunas lo que están previniendo, como les digo yo, es la severidad de la hospitalización, o sea, es complicarse una vez que se infectan. No están previniendo que uno se infecte o no. Entonces, aún vacunado, uno puede infectarse. Lo que va a evitar en un gran porcentaje de las veces, pero como les digo, no en 100%, pero casi, es la severidad de la hospitalización. Entonces, precisamente por eso se decía, bueno, los vacunados tienen que seguir manteniendo todas las medidas de mascarilla, de distanciamiento, de evitar contactos cercanos, bla, 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 toda la retaíla que ya sabemos que ya uno se cansa de decir. Pero los datos de Israel están demostrando que las personas vacunadas también tienen menos cantidad de virus. Y entonces también se está evitando eso de ser vector, como decía la persona que hizo la pregunta. El asunto es qué tan poco virus necesito para infectarme. Entonces, esas personas están vacunadas. Hasta ahorita en Israel se están levantando las restricciones de, por ejemplo, todavía siguen manteniendo mascarillas en espacios cerrados, pero ya, por ejemplo, abrieron bares, abrieron restaurantes, abrieron escuelas, están dejando hacer eventos un poquito más grandes y todo el estilo. Y ahí es donde vamos a ver si realmente la vacuna evita ser vector, como lo dice la persona. Es muy probable que se disminuye, porque si usted disminuye la cantidad de virus en la persona, pues disminuye la probabilidad de que esa persona expela grandes cantidades de virus y entonces la otra persona se contagie. Pero no es 100% segura porque puede ser o hay condiciones en que un virus sea suficiente para infectar a otra persona. De la mano con esto que nos responde, doctora, nos preguntan cuánto tiempo duran las partículas del virus en el aire y si entonces sería necesario o ideal usar N95 siempre. Muy buena pregunta. Depende. Es la respuesta favorita de nosotros los científicos, depende. ¿De qué depende? Depende de la temperatura, de la cantidad de ventilación, de la cantidad de luz, del sol, de los movimientos, de la cantidad de cuánto virus había en esos aerosoles. Entonces uno no les puede decir es blanco y negro. Si hay reportes, y esto preocupa mucho, por ejemplo, uno muy interesante, o los más interesantes han sido en los cruceros. Ustedes vieron que al principio hubo muchos brotes en cruceros y que fue por aerosoles la transmisión, por el ventilación de cuarto a cuarto. Se han seguido viendo casos así, se han seguido viendo casos así en hoteles, donde también hay una comunicación entre las ventilaciones y en oficinas y edificios de apartamentos. Por lo tanto, lo mejor para disminuir el riesgo, y eso siempre lo digo claro, disminuir, no es llevarlo a cero, sería utilizar una N95 o tener una de tela y ventilar lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy una persona presintomática y que tengo mucho virus y yo toda esta charla se las di aquí en mi oficina de mi casa, sin mascarilla, pero en estos momentos llega otra persona, pues esa persona puede infectarse, dicen, y la estadística dice, de minutos hasta 5 o 6 horas después de que yo estuve aquí hablando y explicando. Pero en mi oficina yo tengo la ventana abierta, tengo la puerta abierta, tengo la puerta abierta de la casa. Además vivo sola, así que no me llegan a visitar. Pero precisamente por eso los sitios donde se están dando las transmisiones es en las casas, porque en las casas no estamos usando las mascarillas, o en los sitios sociales, por ejemplo, en hospitales, bueno, ya no porque ya hay muchos vacunados, pero se daba en el área social o donde dormían los que estaban de guardia, porque ahí era donde se acumulaba. Y tal vez estaba el de la noche de guardia y ese era el que estaba expeliendo el virus, se acumuló en esa zona y hasta que entró la persona siguiente, pues se volvió a contagiar. Entonces sí se mantiene en el aire. Entonces yo lo que recomiendo es, si yo voy a ir a un espacio cerrado, donde va a haber más gente, siempre trato de usar la N95.
Si yo voy a ir a un espacio donde hay mucha ventilación y donde yo pueda mantener la distancia, pues puedo usar la de tela. ¿Considera oportuno continuar con el desarrollo del plasma hiperinmune equino contra el SARS-CoV-2? Sí. Lo que son las terapias por anticuerpos y las terapias por esto del clomiro no han sido 100% efectivas. ¿Por qué? Porque se han utilizado en las personas cuando llegan al hospital ya muy severos, y se acuerdan que yo les decía que ya cuando la persona llega ya pues ya no hay cantidad de virus, y el anticuerpo lo que quiere es, bueno, lo que quiere no, lo que hace es neutralizar ese virus. Entonces, de nada sirve ponerle toneladas de plasma equino o de plasma convaleciente a una persona si ya no está el virus presente. Entonces, lo que se puede hacer es profilácticamente utilizarlo a largo plazo. Obviamente es súper difícil, y esto la gente como no lo ha entendido, diseñar un estudio clínico para medir esto en hospitales, porque en hospital ya llega la persona severa y muy tarde, ya cuando no hay virus. Esto se debería estar tal vez haciendo en comunitario o tal vez como en focos, eh, pero ahí vamos, ahí iremos poquito a poco. Entonces sí considero que se debería seguir, pero tal vez se debería cambiar el diseño del estudio clínico. Nos consultan, ¿existe posibilidad de que el virus baje su nivel de virulencia tomando en cuenta que se ha visto que los virus en general en algún momento se dan cuenta de que no es negocio matar a su hospedero? Porque si el hospedero muere no hay transmisibilidad. Teóricamente factible, prácticamente muy poco probable. ¿Por qué? Porque vemos que el virus ya es súper exitoso y el virus no mata. El virus en este momento es, o sea, funcionalmente desde el punto de vista viral, es el virus más exitoso. Se transmite fácilmente, se transmite por vía respiratoria, se transmite antes de síntomas, es relativamente resistente al ambiente. O sea, que mute y se vuelva más debilito, eh, creo que sería como un milagro, y yo no sé, porque al final los virus mutan porque les da una ventaja, y ya el virus tiene toda la ventaja sobre nosotros. Entonces, ¿para qué va a mutar? Para volverse más débil. Lo que sí puede haber es, en cuestión de millones de años, una coevolución en que nosotros tal vez no nos enfermemos tanto, pero no creo que ninguno de nosotros llegue a verlo.